Muy buenos días, amada iglesia. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este día. Muy agradecidos, hermanos, por el cariño, por la hospitalidad, por el amor de todos ustedes. La verdad es que nos sentimos gozosos, con el corazón lleno, y nos sentimos en casa en medio de ustedes. Gracias por recibirnos y gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Reciban los saludos de la iglesia en Chile, en especial de la iglesia de Los Nogales, de donde venimos nosotros tres. Mi hermano Cristian también es de allá. Y los ancianos, la iglesia, los diáconos, los evangelistas, les mandan saludos y están orando por ustedes también. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos a dar lectura del verso 11 al verso 19. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Levántate, le dijo el Señor, vete, tu fe te ha salvado. Hay muchas enfermedades que afectan la vida de las personas. Enfermedades que nos debilitan, que nos doblegan, enfermedades que nos hacen llorar y enfermedades que convierten al hombre en una ruina. Enfermedades que incluso traen la muerte. Que probablemente en esta mañana hayan enfermos entre nosotros. He escuchado a mi hermano Raulito, enfermo, también su hijo, y hermanas y hermanos que también padecen de alguna enfermedad. Pero hoy quiero hablar de una de las enfermedades más terribles que existían en el primer siglo: la lepra. Todo esto comenzaba con un pequeño ardor en la piel, un ardor que iba acrecentándose, iba expandiéndose por el cuerpo, comenzaban las picazones, comenzaban úlceras, y que iba carcomiendo al hombre por fuera y por dentro. Esto se extendía por los músculos, por las terminales nerviosas, y la persona, el leproso, comenzaba a perder la voz porque afectaba las cuerdas vocales, se caían las cejas, se caía el pelo, comenzaba a desprenderse la piel, las personas tenían que comenzar a vendarse. Y esto era tan terrible que comenzaba a crecer, al punto que la persona quedaba desvalida y muriendo lentamente en agonía. No era el único sufrimiento de un leproso. Había también un sufrimiento emocional, porque si el leproso tenía familias, o tenía esposa, o tenía hijos, ya no podía
volver a estar con ellos, porque tenía que ser apartado del pueblo. Eso significa que si él tenía esposa, ya no podía volver a besarla, ya no podía volver a abrazarla. El leproso, si tenía hijos, ya no podía jugar con ellos, ya no podía salir a correr, ya no podía llevarlos en sus brazos, porque tenía que apartarse de la sociedad. El leproso no podía abrazar nunca más a un ser amado. Pero no era el único sufrimiento. También estaba el sufrimiento espiritual del leproso. Los judíos los menospreciaban con todo su corazón. Eran personas inmundas. La ley del Antiguo Testamento no aceptaba a estas personas en medio de su pueblo. El leproso tenía que andar por la calle con una campanilla avisándole a la gente que era inmundo para que nadie se acercara a él. Los rabinos decían, hasta 50 pasos puedo estar de esta persona. Acercarme más es condenarme. Usted puede ver que en las sinagogas en el Nuevo Testamento encontramos endemoniados, pero no un leproso. Sufrimiento físico, sufrimiento emocional y sufrimiento espiritual. No podía adorar con sus hermanos. No podía estar en el lugar de adoración con el pueblo de Dios, sabiendo que la enfermedad era totalmente contagiosa y que nunca iba a tener cura. ¡Wow! ¿Qué piensa de eso? ¿Terrible? ¿Por qué digo todo esto? Porque la historia que vamos a ver hoy día, el Señor Jesucristo va a tener un encuentro con 10 personas que sufren de esta enfermedad. Comenzamos. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estamos en el último tiempo del ministerio de Jesús. Jesús ya va a Jerusalén. Esto indica que su ministerio terrenal ya está a punto de llegar al fin. Han pasado un poco más de 3 años y Jesucristo va camino a Jerusalén, donde va a comenzar la semana de la pasión. Y todos nosotros sabemos que lo van a arrestar, lo van a tomar y Jesucristo va a ser crucificado. Va camino a Jerusalén y Jesús sabe a lo que va. Ha determinado eso desde antes de la fundación del mundo. Pero aunque va con ese propósito a Jerusalén, Jesús siempre tiene tiempo para las personas. Siempre tiene tiempo para escuchar a alguien. Siempre tiene tiempo para ayudar a un necesitado. Y dice el verso que pasaba entre Samaria y Galilea, y el verso 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Aquí están estos hombres. Aquí están los destituidos. Aquí están los apartados. Aquí están los despreciados. Aquí están los imperfectos. Aquí están los que ni siquiera Dios los quiere. Ese era el pensamiento de ellos. Aquí encontramos a estos hombres. Hombres que están muriéndose poco a poco. Pero vieron a Jesús pasar. Dice el verso 12, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Y en esta mañana yo quiero que usted pueda imaginarse la ilusión en los ojos de estas personas. Hermanos, gente que está desvalida, sola, pudriéndose, que sabe que va a morir, que sabe que no tiene cura, pero delante de ellos va pasando Jesús.
Quiero que noten la ilusión en sus ojos. Lo que va pasando por delante de ellos. Él va ahí. El que cura a las personas, el que sana a la gente, va pasando por delante de sus ojos. Y cuando ellos lo notan, dice el verso que alzaron la voz y dijeron en el verso 13, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No sabemos cómo estos hombres saben de Jesús. No sabemos si lo vieron a Jesús sanar. No tenemos idea. Lo que sí sabemos es que ellos saben de Jesús. Han oído de un tal Jesús que sana enfermedades. Han oído de un tal Jesús que puede curar cualquier enfermedad. De hecho, debe haber llegado a los oídos de estos leprosos que un tal Jesús tocó a alguien con lepra y lo sanó. Debe haber llegado a los oídos, porque no son los primeros leprosos que Jesús ve en la Biblia. Miren el capítulo 5, versos 12 y 13 de Lucas. Capítulo 5, versos 12 y 13. Dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Ya Jesús había sanado un leproso y probablemente sanó a muchos más. Miren el capítulo 7, verso 20, cuando vienen los mensajeros de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús si era realmente él el que esperaban o no. 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Miren la respuesta de Jesús en el 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados en forma plural. Esto indica que Jesús no solamente sanó al leproso del capítulo 5, sino que debe haber sanado a muchos más leprosos. Volvamos al capítulo 17, por favor. Como dije, no sabemos si realmente ellos vieron a Jesús sanando, pero lo que sí sabemos es que ha llegado a los oídos de estos hombres que hay un Jesús que sana y por primera vez está pasando por delante de ellos. Ahí va. Ese es el que dicen que sana. Ahí va Jesús. Eso deben haber sido las conversaciones. Y por eso cuando lo ven, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa es la petición. ¿Saben lo que les están diciendo estos hombres? ¿Saben cuál es la petición? Jesús, mira cómo estamos. Jesús, mira nuestra enfermedad, Señor. Jesús, ve nuestro dolor, Señor. Mira cómo estamos muriendo poco a poco, Señor. Jesús, ayúdanos. Devuélvenos la identidad. Esa es la petición. Ten misericordia. Devuélvenos la identidad, Señor. Ayúdanos a volver a abrazar a nuestros seres queridos. Señor, ayúdanos a poder estar con la gente que amamos. Ayúdanos a besar y abrazar a la gente que está en nuestro corazón. Devuélvenos la identidad, Señor. Ten misericordia. Es una petición llena de emoción, llena de tristeza, pero estos tipos están emocionados, ilusionados, que Jesús puede sanarlo. Es una petición llena de sufrimiento
y de emoción. Debe haber una gran desesperación en el corazón de estos hombres, pero al mismo tiempo una gran ilusión de que delante de ellos está la única posibilidad de ser sanados. ¿Qué habrá sentido Jesús? ¿Qué habrá sentido Jesús al ver a estos hombres solos? ¿Qué habrá sentido el Señor al ver a estos hombres que se están muriendo poco a poco? ¿Qué habrá sentido Jesús al ver el corazón triste, al ver que el corazón de estos hombres se va derritiendo dentro de ellos poco a poco? ¿Qué habrá sentido el Señor? ¿Habrá tenido misericordia? Nos dice el verso 14, cuando Él los vio, les dijo, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué respuesta es esta? ¿Qué esperaban estos hombres? De hecho, ¿qué hubiésemos esperado nosotros? ¿Que Jesús les dijera, sí, quiero sanarte? Estos hombres esperaban que Jesús pudiera tocarlos como tocó al leproso del capítulo 5. Estos hombres esperan que Jesús se acerque a ellos y les diga, quiero que sean sanos, quiero limpiarlos. Pero ¿qué significa la respuesta de Jesús? Señor, ten misericordia. Muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué el Señor pensó en estas cosas? Mostraos a los sacerdotes. ¿Usted sabe lo que decía la ley del Levítico en el capítulo 14? Los únicos que podían declarar a un leproso limpio eran los sacerdotes del pueblo. Los únicos. Eso es Levítico 14 del 1 al 8. Puede leer o todo el pasaje. Pero esa era la ley. Los únicos que podían declarar a un leproso limpio era el sacerdote. Pero hermanos, para presentarse al sacerdote debían estar limpios. Si estos hombres iban a acercarse así a Jerusalén, los iban a matar, los iban a apedrear, porque están enfermos. Pero entonces, ¿por qué Jesús les dice, muéstrense a los sacerdotes? ¿Qué quiere decirles? Hermanos, todavía están con la enfermedad ahí. No ha cambiado nada. ¿Por qué Jesús les está diciendo esto? Jesús está desafiando su fe. Jesús está desafiando la fe de estos hombres. Lo que Jesús les está diciendo a estos hombres es, ¿creen que yo puedo hacerlo? ¿Creen que yo tengo ese poder? ¿Creen que yo puedo limpiar? Siéntanse limpios, vayan y preséntense allá. Pero si están inmundos, todavía están igual. ¿Tienen fe en mí? Preséntense. ¿Qué desafío a la fe de estos hombres? No ha llegado ningún milagro. Todavía están así. Todavía están enfermos. Pero Jesús les dice eso. ¿Creen que puedo sanarlos? Muéstrenme su fe creyendo. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Debían creer con todo su corazón que Él los iba a sanar. Pero todavía no llega la sanidad. Qué tremendo lo que Jesús les pide a estos hombres. Pregunto, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en un acontecimiento así? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros cuando la piel todavía no sana?
cuando la enfermedad todavía está ahí, cuando el dolor todavía sigue? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Nos hubiésemos presentado? ¿Hubiésemos tomado ese camino? ¿Hubiésemos ido donde los sacerdotes? ¿Hubiésemos dudado? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros cuando Jesús nos desafía y nos está diciendo, vayan, pero la enfermedad todavía está ahí? ¿Hubiese dudado? ¿Hubiese ido? ¿Saben lo que nos enseña esto? La fe verdadera no es la que sentimos. La fe verdadera no es la que decimos. La fe verdadera es tener la plena confianza en Jesús cuando el milagro aún no llega. Tener la convicción de que Él está conmigo, aunque todavía estoy así. No es la fe lo que decimos con nuestra boca o lo que sentimos en el corazón. A veces la fe es probada. A veces vamos a pasar por estas cosas. ¿Qué vamos a decidir? ¿Damos el paso o dudamos? ¿Voy a confiar en sus palabras o no voy a confiar? ¿Está conmigo mi Señor o no está conmigo? ¿Cuántas veces las pruebas nos hacen tener dudas? ¿Cuántas veces las enfermedades nos hacen pensar que Jesús no está con nosotros? La fe se muestra en las acciones, no en los dichos, no en los pensamientos. Ahí comienza. Pero se muestra convencidos de que a pesar de que el milagro no ha llegado, sé que Jesús está conmigo y sé que Él me va a ayudar. Amén. ¿Qué decidieron estos hombres? Miren lo que dice el versículo 14. Y aconteció que mientras iban, decidieron dar el paso, decidieron dar el salto de fe. El milagro no ha llegado. ¿Quieren ser limpios? Preséntense a los sacerdotes. Fueron. Se dieron el salto de fe, hermanos. Y cuando ellos decidieron dar el salto de fe, el versículo nos dice, fueron limpiados. Fueron limpios. Pero cuando Jesús los desafía, cuando Dios nos desafía y cuando damos un salto de fe, cuando no vemos las cosas, pero seguimos confiando en Él, ahí llegó el milagro. Y estos hombres, quiero ahora que se imagine esta escena, comenzaron a caminar a Jerusalén sucios, inmundos, leprosos, pero cada paso que dieron, Dios comenzó a hacer cambios en el cuerpo de estos hombres. Dios comenzó a regenerarlo, Dios comenzó a ayudarles, Dios comenzó a quitarles la enfermedad, Dios comenzó a regenerar la piel, Dios comenzó a hacer todo nuevo dentro de ellos. Comenzaron a caminar mejor, a hablar mejor, todo comenzó distinto y fueron limpios. Pero tuvieron que dar el salto de fe. Cuando todavía el milagro no llegaba, ellos decidieron creer en Jesús. Y cuando decidieron esto e ir sin ver el milagro, Dios hizo un milagro en la vida de estos hombres. Y comenzaron a experimentar cambios y todo comenzó a cambiar. Porque ese es el poder de Jesús. Un poder único, un poder sin igual, un poder que no tiene comparación. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso significa que si hoy día nos levantamos, si hoy día venimos a este lugar, es porque Él lo quiso así. Ese es Jesús. Y estos hombres decidieron creer. Cada paso que dan, cada paso que están dando, están siendo limpiados. Y es una nueva esperanza para salir de la maldición en la que están, para volver a abrazar a sus familias, para volver a tener una identidad.
Por eso quiero decir en esta mañana que si usted ha llegado con alguna enfermedad, que si usted está pasando por un problema difícil, que si usted no la está pasando bien, ponga su fe en Jesús. Ponga su confianza en Él. Y aunque no veamos el milagro, pero si damos el paso de fe, Él va a ser en nosotros. Amén. Él va a ser y va a ser mucho más de lo que nosotros creemos. Él va a ser. Amén. Es fe. Es fe. Y poner nuestra fe en Él. ¿Qué les parece hasta ahí? Déjeme decirle que esta es la introducción a lo que quiero decir. Si dejáramos el pasaje hasta ahí, sería extraordinario. La fe más increíble. Pero no es lo que Jesús quiere enseñar. Hay algo más importante en este pasaje que eso. Veamos. Ahora comenzamos. No significa que me voy a extender mucho. Verso 15 y 16. Mire lo que pasa aquí. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Si la historia era hermosa hasta aquí, aquí viene realmente lo increíble. Un samaritano que estaba con lepra. ¿Saben lo que significa? Doblemente inmundo para los judíos, por ser samaritano y por la enfermedad. La persona más despreciable para ellos. Uno de estos 10 hombres de un pueblo extranjero volvió glorificando a Dios, se arrodilló ante los pies de Jesús y comenzó a dar glorias a Dios. ¿Por qué volvió este hombre? ¿Por qué se arrodilla? ¿Por qué alaba? ¿Por qué canta? ¿Por qué glorifica? ¿Cuál era el mandamiento específico que le dio Jesús a los 10? Vayan a Jerusalén. Jesús les dijo en algún momento y después vuelvan. Jesús les dijo después quiero que vengan y me agradezcan lo que hice por ustedes. No. Solo vayan a los sacerdotes. ¿Lo hicieron? Sí, todos lo hicieron. Todos creyeron a las palabras del Señor y todos fueron sanados. Jesús nunca les dijo después de esto vuelvan. Entonces, la pregunta es ¿por qué el samaritano volvió? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué da gracias? ¿Por qué se arrodilla? ¿Fue obediente a Jesús? Sí, al igual que los otros. ¿Pero por qué vuelve? Porque para este hombre, hermanos, a diferencia de los otros leprosos, hay una motivación mayor, algo más grande. Este hombre no puso su mirada en el milagro. Este hombre puso la mirada en quién hizo el milagro. No en el beneficio, sino el que le hizo el beneficio. No en la sanidad, sino en quien pudo darle la sanidad. No puso sus ojos en él, puso sus ojos en aquel que hizo esto por él. Hay una motivación más grande y no es la sanidad en este momento para este hombre. Es darse cuenta delante de quién está. Darse cuenta delante de quién está. ¿Quién está haciendo esto, hermanos? Ningún hombre puede sanar. Ningún hombre puede hacer un milagro. Ningún hombre puede regenerar a una persona. ¿Saben quién fue el único que regeneró un cuerpo muerto en el Antiguo Testamento? Dios. ¿Se recuerdan el pasaje de Ezequiel capítulo 37?
de un cuerpo muerto, de unos huesos muertos. Dios regeneró todas las cosas. El único capaz de regenerar a algo totalmente muerto o enfermo es Dios. Y este hombre se da cuenta que el que está delante de él no es cualquiera. No puso su mirada en el milagro, puso su mirada en el que hizo el milagro. Y cuando este hombre se dio cuenta delante de quién está, hermanos, lo único que queda es caer a sus pies, arrodillarnos, glorificar, dar gloria a Dios. Amén. Lo único que queda cuando entendemos delante de quién estamos es caer a los pies de Él. Y esto es importante en el pasaje. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos más de obedecer a Jesús guardando la coma, guardando la ley de la palabra, buscando los detallitos de la palabra, pero no somos capaces de ir a la presencia de Él y postrarnos y glorificar al Rey? ¿Cuántos de nosotros andamos dando énfasis siempre a los mandamientos? Y no me malentienda, tenemos que guardar los mandamientos de Dios y tenemos que guardar su palabra. Pero nos olvidamos de todo lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas y no nos damos cuenta delante de quién estamos. ¿Y por qué digo esto? Los leprosos, los que no vinieron, ¿cumplieron el mandamiento de Jesús? Sí. Y mostrados a los sacerdotes. Y lo hicieron. Cumplieron tal cual lo que decía su palabra. Pero nada más. Eso fue todo. Nada más. Cuando fueron sanados, se les olvidó quién hizo el gran milagro en sus vidas. Se les olvidó por completo. Fueron sanados, sí, pero solo eso. No recibieron la bendición más grande. No recibieron la bendición maravillosa que Jesús quiere darle al hombre. Por eso en esta mañana quiero que nos preguntemos, ¿qué me motiva a seguir a Jesús? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Es porque la palabra lo dice? ¿Solo lo hacemos por cumplir el mandamiento? Esa es una buena pregunta acá. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué celebramos la cena del Señor? ¿Por qué es un mandamiento? ¿Ofrendamos porque es un mandamiento solamente? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es para glorificar a Dios, hermanos. Venimos a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque quiero alabar al Rey, porque quiero agradecer al Rey, porque estuve muerto y me dio vida, porque estaba perdido y me salvó, porque estaba enfermo espiritualmente y quitó todos mis pecados y me ha liberado. Venimos a la iglesia para postrarnos, para agradecer, para glorificar y para dar honra al nombre de Jesucristo. Por eso se viene a la iglesia. Los fariseos guardaban todos los mandamientos, pero con un corazón lejos de Dios, buscando los detallitos en la palabra para decirte lo mal que hiciste, para andar entre nosotros mostrando quién sabe más. Estos hombres eran así, no nosotros. Y esto es lo que nos enseña este hombre acá. Un corazón postrado ante la presencia del Rey. Dios no solamente quiere que cumplamos su palabra, Dios quiere un corazón a su servicio. Dios quiere un corazón postrado delante de Él. Este hombre, siendo de un pueblo extranjero, no solo cumplió el mandamiento de Jesús, también reconoció, adoró al único que es digno de toda adoración. Todos buscamos guardar su ley.
pero Él busca un corazón a su servicio. Él busca corazones a su servicio. Busca que dependamos de Él 100%. Esto no es para llenarnos de conocimiento. Esto es para conocer a Dios. Esto debe llevarme a tener una relación con Dios cada día mejor y con los hermanos también. Amén. Para eso es la palabra de Dios. Dios quiere que le conozcamos y tengamos una relación íntima con Él. ¿Cómo se sintió Jesús cuando no llegaron los demás? Miren el verso 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Jesús se entristeció, hermanos. Jesús se entristeció por los 9 que no volvieron. Jesús sanó a todos, pero no todos vuelven a agradecerle. Jesús en este pasaje está triste. Él esperaba que volvieran estos hombres. No era necesario decírselos, pero Él lo esperaba. ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? Tristemente, muchos buscan a Jesús por un milagro. Cuando Él se manifiesta, ya no te necesito más. Mucha gente va a venir acá, se va a sentar con nosotros porque viene necesitada. Creen que Dios puede hacerlo, pero cuando Dios los ayuda, ya no necesito de ti. No quiero que te metas en mi vida. Yo decido sobre mí. Te necesito solo en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, en los momentos de tristeza. ¿Hemos pasado por esas cosas? En todos lados. Pero que no nos pase a nosotros. No busquemos a Jesús solo por el milagro. Estamos aquí para poner un corazón a su servicio. Y si Él nos quiere sanar, amén. No está en discusión si Jesús puede sanar o no. El punto aquí es que la sanación llegó cuando ellos decidieron creer en el momento de aflicción. No es si Jesús puede sanar o no. La pregunta es si nosotros tenemos la confianza para creer que Él puede sanar. Pero no es el punto del pasaje. Los leprosos necesitaban ser sanados, acudieron a Cristo, Cristo los sana y después nada más. Ya consiguieron lo que querían. Por eso nos preguntamos, ¿por qué le canto a Dios? ¿Por qué glorifico a Dios? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué busco aquí? Dios nos ayude a desarrollar un corazón a su servicio. ¿Cómo es nuestra relación con Él cuando estamos delante del Rey? Si hoy hemos venido a presentarlo delante de Él, hermanos, si hoy hemos venido a presentarnos delante de Él con una carga, con una enfermedad, con un problema, Jesús te puede ayudar en este día. Y Jesús puede suplir tu necesidad. Pero si solo vienes por eso, no hará nada más. Pero hay algo mayor en este versículo. Algo que se gana no solo por cumplir el mandamiento, algo que se ganan aquellos que viven en adoración delante de Él, algo que se ganan aquellos que se postran delante del Rey, algo que se ganan las personas que están dispuestas a poner su fe, su confianza y glorificar al Hijo de Dios.
algo que este samaritano se ganó. ¿Sabes qué es? Mira el verso 19, para terminar. Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Pidió salvación este hombre? Pero el corazón y la actitud correcta de este hombre, Jesús le ofreció la salvación a un extranjero, a un samaritano. ¿Cuántos extranjeros andan por ahí con un corazón más dispuesto a Dios que nosotros mismos? Hermanos, el milagro llegó a la vida de este hombre por partida doble. Fue por sanación física, pero se fue salvado a su casa. Los otros 9 fueron por salvación física y nada más. Y así se quedaron, sanos, pero probablemente van a volver a enfermarse o algo les va a pasar. Pero este hombre que reconoce delante de quién está y quién hizo lo que hizo, y se postra y glorifica y alaba a Dios, el Rey solo le ofreció la salvación. Amén. Hermanos, no venimos aquí para buscar la salvación. Estamos aquí porque somos salvados por Jesús. Y si sé que he sido salvado por Cristo, la actitud de venir es en adoración, postrándome y glorificando al Rey. No solo porque esto lo diga, es porque es lo que yo quiero. Esto quiero. Cuando le pregunten por qué va a la iglesia, respóndale así, porque yo quiero ir. Me gusta estar ahí. Me gusta adorar al Rey. Por agradecimiento por lo que ha hecho por mí, por la salvación que me ha dado y por las bendiciones que vendrán a mi vida, porque voy a esperar el cielo. Por eso venimos a la iglesia. Amén. Si por casualidad hemos apartado el corazón de Dios, este es el día de reconciliarnos con Él. Solo debemos postrarnos, arrodillarnos, adorar al Rey y pedirle perdón por todos nuestros pecados y por nuestras faltas. Amén. Y yo hoy puedo decirte totalmente salvado. Pero si en esta mañana hay personas entre nosotros que no saben cuál va a ser su destino, hoy también puedes irte salvado a tu casa. Si crees que Jesús murió, fue sepultado y resucitó por ti, te arrepientes y te bautizas, aquí hay agua, puedes irte a tu casa salvado. Si viniste por sanación física, puedes encontrarla, pero nada más. Pero si viniste por el Rey, hoy día puedes irte totalmente limpio de todos tus pecados a tu hogar. Amén. Quienes quieran en esta mañana ponerse a cuentas con Dios, poner su corazón a disposición de Dios, les invito a adorarle de todo corazón y a presentarnos delante de Él para que nos perdone de cualquier falta. Pero si hay alguien aquí que no sea bautizado, si hay alguien aquí que no ha recibido la salvación, hoy día puede irse salvado a su casa. Solo si crees en Jesucristo, te arrepientes y te entregas a Él en las aguas del bautismo. La sanación física puede venir. Eso no nos exime que nos volvamos a enfermar durante nuestros años de vida. Pero la salvación, si llega hoy a tu vida, pase lo que pase,
viviremos en la presencia del Rey por la eternidad. ¿Sabe por qué entendemos que Jesús es Dios en este pasaje? Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se postró delante de los pies de Pedro. ¿Saben qué le dijo Pedro? No, levántate. Cuando Juan en el Apocalipsis, él estaba delante del ángel, Juan se postró delante de él. ¿Sabe qué le dijo el ángel? No, yo soy uno de tus consiervos. ¿Sabe por qué Jesús acepta que este hombre se arrodille? Porque el único donde nos inclinamos y nos postramos es Dios. Y Él es nuestro Dios, que vive y reina para siempre. Si alguien quiere ser bautizado en esta mañana, puede levantarse, puede venir acá o puede manifestarlo a nuestros hermanos. Querida iglesia, agradezco a Dios la oportunidad y que Dios nos ayude a serle fiel a nuestro Rey y a tener un corazón a la disposición de Dios, que le adora, que le glorifica y que se postra delante del Rey. Y Él nos salvará. Dios les bendiga grandemente.